La noción de lo elegido se encuentra en el corazón de muchas tradiciones espirituales y mitológicas, resonando profundamente con la experiencia humana de búsqueda de propósito. Esta conexión con lo divino, que se manifiesta a través de un llamado específico, puede entenderse a partir del concepto de inconsciente colectivo, un término acuñado por Carl Jung. En este vasto reservorio de sabiduría ancestral, cada individuo puede acceder a una fuente de conocimiento universal que trasciende el tiempo y el espacio. Los que son considerados elegidos no solo se encuentran en la superficie de su vida cotidiana, sino que se sumergen en esta corriente profunda de energía y significado. El inconsciente colectivo es el terreno donde habitan los arquetipos, esas imágenes primordiales que nos conectan con experiencias humanas universales. Los elegidos, al sintonizar con esta dimensión, pueden descubrir su propósito divino, un hilo conductor que les guía a lo largo de su vida. Este proceso no es meramente intelectual, es una experiencia visceral que resuena en lo más profundo de su ser. Al abrirse a esta sabiduría, los elegidos pueden confrontar su propia existencia, entendiendo que son parte de una narrativa mucho más grande que ellos mismos. En este contexto, es esencial reconocer que la conexión con el inconsciente colectivo no se limita a la mera adquisición de conocimiento. Se trata de un proceso transformador que permite a los elegidos acceder a la energía universal que reside en cada uno de nosotros. Esta energía, que los antiguos llamaban chi o prana, es la fuerza vital que impulsa la creación y la manifestación. Los elegidos, al sintonizar con esta energía, pueden activar su superpoder, una capacidad innata que les permite cumplir con su misión en el mundo. El viaje hacia la comprensión de esta conexión comienza con la introspección. Los elegidos son llamados a explorar sus sueños, sus visiones y sus intuiciones. En estos espacios internos, la sabiduría del inconsciente colectivo puede revelarse de maneras inesperadas. Un sueño recurrente, una imagen poderosa que surge en la meditación o una sincronicidad que parece guiar sus pasos, todo esto puede ser interpretado como un mensaje del universo. Una indicación de que están en el camino correcto. Este proceso requiere confianza y apertura, ya que a menudo se manifiesta en formas que desafían la lógica y la razón. La conexión con el inconsciente colectivo también implica un reconocimiento de las sombras que habitan en el interior de cada uno. Cada elegido debe enfrentar sus propios miedos, inseguridades y limitaciones. Este encuentro con la sombra es fundamental, ya que es en la aceptación de estas partes de uno mismo donde reside el verdadero poder. Al integrar la sombra, los elegidos no solo se convierten en individuos más completos, sino que también pueden acceder a una sabiduría más profunda que les permite actuar en el mundo con autenticidad y propósito. Es aquí donde los arquetipos juegan un papel crucial. Estos patrones universales de comportamiento y experiencia se manifiestan en la vida de los elegidos, guiándolos en su búsqueda de significado. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, que ha sido explorado a fondo en la mitología y la literatura, representa el viaje de transformación y crecimiento que todos deben emprender. Los elegidos, al identificarse con este arquetipo, pueden encontrar el valor para enfrentar sus desafíos y superar las adversidades que se presentan en su camino. La llamada a la aventura, que a menudo se presenta como un desafío inesperado, se convierte en una oportunidad para descubrir su verdadero poder. Los arquetipos no solo influyen en la comprensión del propósito personal, sino que también ofrecen un marco para la interacción con el mundo. Al reconocer los patrones que se repiten en sus vidas, los elegidos pueden entender cómo sus experiencias individuales se entrelazan con la experiencia colectiva de la humanidad. Esta comprensión les permite actuar como catalizadores de cambio, inspirando a otros a emprender su propio viaje hacia la realización personal y espiritual. A medida que los elegidos avanzan en su camino, es fundamental que reconozcan la importancia de las sincronías y los significados que emergen en sus vidas. Estos momentos de conexión con el universo no son meras coincidencias, son señales que indican que están alineados con su propósito divino. La atención a estas sincronías puede enriquecer su experiencia y fortalecer su fe en la dirección que están tomando. Cada encuentro significativo, cada palabra de aliento y cada desafío superado se convierten en hilos de un tapiz más grande que se despliega ante ellos. En este contexto, la exploración de la sombra se convierte en un elemento esencial en el camino de los elegidos.
A medida que enfrentan sus propios demonios internos, se ven obligados a cuestionar sus creencias, sus valores y su identidad. Este proceso de transformación espiritual es crucial, ya que permite a los elegidos convertir sus debilidades en fortalezas. Al integrar la sombra, no solo se convierten en individuos más auténticos, sino que también se abren a la posibilidad de manifestar su superpoder de maneras que jamás imaginaron. La dualidad de la luz y la oscuridad, presente en muchas tradiciones espirituales, se manifiesta con especial fuerza en la vida de los elegidos. La fe se convierte en un faro en medio de la tormenta, guiándolos a través de momentos de crisis y confusión. La confianza en lo divino se fortalece a medida que enfrentan desafíos, y es en esos momentos de vulnerabilidad donde pueden acceder a su verdadero poder. La luz que emana de su conexión con el inconsciente colectivo les permite brillar en medio de la oscuridad, convirtiéndose en faros de esperanza para aquellos que los rodean. Es en este viaje del héroe, donde las pruebas y tribulaciones son inevitables, que los elegidos comienzan a comprender la naturaleza del sacrificio y la entrega. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer, y cada caída es una lección que les acerca más a su destino. Enfrentar la adversidad no solo es parte del camino, es la esencia misma de su misión. Al abrazar sus desafíos con valentía, los elegidos no solo encuentran su superpoder, sino que también inspiran a otros a descubrir el suyo. Al final de este viaje de autodescubrimiento, los elegidos se encuentran en un lugar de profunda conexión con ellos mismos y con el universo. Han accedido a la sabiduría ancestral que reside en el inconsciente colectivo, han integrado su sombra y han abrazado su luz. En este estado de realización, están listos para responder a la llamada de su misión, un llamado que trasciende el ego y se alinea con el propósito divino. Su viaje no termina aquí, en cambio, se convierte en un nuevo comienzo, una invitación a explorar aún más profundamente los arquetipos que los guiarán en su próximo capítulo. Y así, mientras los elegidos se preparan para dar el siguiente paso en su viaje, se encuentran en una encrucijada, donde el arquetipo del héroe se manifiesta con fuerza renovada. La pregunta que queda es, ¿están listos para escuchar la llamada de su misión y abrazar el poder que les ha sido otorgado? La respuesta a esta pregunta no solo definirá su destino, sino que también marcará el camino para aquellos que lo siguen. En este viaje de transformación, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de convertirse en un elegido, iluminando el mundo con nuestra luz única y contribuyendo a la evolución espiritual de la humanidad. En el vasto océano de la psique humana, los arquetipos emergen como estructuras fundamentales que moldean nuestra comprensión de la existencia y la misión de vida que cada individuo está destinado a cumplir. Aquellos que son considerados elegidos no solo se enfrentan a la realidad de su singularidad, sino que también se ven inmersos en una danza cósmica donde los arquetipos juegan un papel crucial. Al explorar cómo estos patrones universales influyen en su vida, podemos vislumbrar la esencia de su superpoder. Los arquetipos, según la comprensión junguiana, son imágenes primordiales que resuenan en el inconsciente colectivo. Son modelos de comportamiento y experiencia que se manifiestan a través de mitos, leyendas y relatos ancestrales. Cada elegido, consciente o inconscientemente, interactúa con estos arquetipos que les proporcionan un marco de referencia para entender su misión en el mundo. Estos patrones no son solo historias arcaicas, son mapas que guían a los elegidos a través de los laberintos de su existencia. Al reflexionar sobre la vida de quienes se sienten llamados a una misión superior, es fundamental identificar los arquetipos que surgen en su camino. Por ejemplo, el héroe, el sabio, el mártir y el guerrero son figuras que pueden aparecer en las narrativas de los elegidos. Cada uno de estos arquetipos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza del poder y el propósito. A través del arquetipo del héroe, los elegidos pueden ver su viaje como una travesía llena de desafíos y triunfos, donde la adversidad se convierte en una oportunidad para crecer y descubrir su verdadero potencial. El héroe, en su esencia, es aquel que se embarca en una búsqueda, enfrentando obstáculos que ponen a prueba su carácter y determinación. Este viaje no es solo físico, es, en gran medida, espiritual. Los elegidos, al identificarse con este arquetipo, comienzan a comprender que su camino no está exento de sufrimiento, pero que cada prueba superada les acerca más a la realización de su superpoder.
Este poder reside en su capacidad de transformar la experiencia en sabiduría y compasión, lo que les permite servir a otros en su búsqueda de significado. En contraste, el arquetipo del sabio proporciona una perspectiva diferente. Los elegidos que se conectan con este arquetipo pueden encontrar en la introspección y la meditación la clave para acceder a la sabiduría ancestral. El sabio es aquel que escucha la voz del inconsciente colectivo y traduce sus susurros en enseñanzas prácticas. Así, al aprender a sintonizar con esta voz, los elegidos pueden descubrir su propósito divino y, en consecuencia, fortalecer su conexión con el universo. El mártir, otro arquetipo relevante, resuena con aquellos que sienten que su misión implica sacrificio. Este arquetipo invita a los elegidos a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio y su relación con el amor incondicional. Al abrazar este modelo, los elegidos pueden entender que su sufrimiento no es en vano, sino que es una parte integral de su viaje hacia la redención y la trascendencia. Cada acto de entrega les brinda la oportunidad de experimentar su superpoder en la forma de una conexión más profunda con la humanidad. Finalmente, el guerrero es el arquetipo que habla de la lucha y la valentía. Enfrentar adversidades y defender lo que uno cree es fundamental en el camino de los elegidos. Este arquetipo les otorga la fuerza necesaria para luchar contra las fuerzas que se oponen a su misión, ya sea en el plano interno o externo. A través de la integración de estos arquetipos, los elegidos pueden experimentar un despertar que les permite manifestar su superpoder con autenticidad y propósito. A medida que exploramos la intersección de estos arquetipos en la vida de los elegidos, se hace evidente que cada uno de ellos contribuye a la construcción de una narrativa coherente que guía su destino. Sin embargo, este viaje no está exento de sombras. La integración de la sombra personal se convierte en un paso crucial en el proceso de transformación espiritual. En el próximo segmento de esta exploración, nos adentraremos en el concepto de la sombra y cómo su aceptación puede ser la clave para que los elegidos desaten su verdadero potencial. Este proceso de confrontar las partes más oscuras de la psique no solo les permitirá trascender sus limitaciones, sino que también los llevará a experimentar una conexión más profunda con su misión divina. La sombra, esa parte oculta y a menudo reprimida de nosotros mismos, contiene las energías que, si se integran, pueden transformarse en fuerzas poderosas que sirven a nuestro propósito. Es en la aceptación de esta dualidad donde los elegidos encuentran el equilibrio que les permite navegar por el camino de la luz y la oscuridad, descubriendo en el proceso su verdadera esencia. La transformación espiritual es un viaje profundo y a menudo tumultuoso, un proceso que invita a los elegidos a confrontar la parte más oscura de su ser, la sombra. Este concepto, fundamental en la psicología analítica, sugiere que cada individuo alberga dentro de sí aspectos que han sido reprimidos o negados, aquellos rasgos que no se alinean con la imagen que proyectamos al mundo. Para los elegidos, este enfrentamiento con la sombra se convierte en una experiencia crucial, ya que en la aceptación y la integración de estos aspectos oscuros reside la clave para su evolución espiritual y la manifestación de su propósito divino. El viaje hacia la integración de la sombra no es sencillo. Este proceso requiere un coraje extraordinario, ya que implica mirar hacia adentro y confrontar las verdades que a menudo se prefieren ignorar. Sin embargo, es precisamente en este acto de valentía donde se encuentra el potencial para la verdadera transformación. Al reconocer y abrazar sus sombras, los elegidos comienzan a descubrir una fuerza renovada, un poder que trasciende sus limitaciones humanas. Este poder no es el resultado de habilidades sobrehumanas, sino más bien de una profunda comprensión de sí mismos y de su conexión con el todo. La sombra, en su esencia, no es solo una colección de atributos negativos, también contiene la semilla de la creatividad, la pasión y la autenticidad. Los elegidos, al integrar su sombra, se convierten en seres más completos, capaces de abrazar su humanidad en toda su complejidad. Al hacerlo, no solo se transforman a sí mismos, sino que también se convierten en faros de luz para aquellos que los rodean. La autenticidad que emana de esta integración resuena a nivel colectivo, inspirando a otros a seguir el mismo camino. Este proceso de transformación espiritual se puede observar en la vida de muchos líderes y figuras inspiradoras que han enfrentado sus propias sombras. Al compartir sus luchas y vulnerabilidades, estos individuos no solo validan la experiencia humana, sino que también ofrecen un modelo a seguir para aquellos que buscan su propósito y su poder.
La narrativa de la lucha interna se convierte en una herramienta poderosa para la conexión, mostrando que el dolor y la dificultad son partes intrínsecas del viaje hacia la realización personal y espiritual. Además, la integración de la sombra tiene un impacto profundo en la manera en que los elegidos se relacionan con los demás. Al aceptar sus propios defectos y limitaciones, se vuelven más compasivos y comprensivos hacia las sombras de los otros. Esta comprensión fomenta un ambiente de aceptación y amor, donde el juicio y la crítica se disipan, dando paso a una conexión más profunda y auténtica entre los seres humanos. Así, el viaje hacia la luz no solo transforma al individuo, sino que también tiene el potencial de cambiar comunidades enteras. La sombra, entonces, no debe ser vista como un enemigo a ser derrotado, sino como un maestro que ofrece lecciones valiosas. Cada aspecto oscuro de uno mismo tiene algo que enseñarnos, y en esta enseñanza radica el verdadero poder de la transformación. A través del reconocimiento y la aceptación de la sombra, los elegidos pueden acceder a una fuente de sabiduría y fortaleza que antes les era inaccesible. Este es el poder que les permite cumplir con su misión divina y hacer una diferencia significativa en el mundo. Este viaje de transformación espiritual, en el que se abrazan tanto la luz como la oscuridad, también está marcado por las sincronías que aparecen a lo largo del camino. Estos momentos de alineación, a menudo interpretados como mensajes divinos, guían a los elegidos hacia su verdadero propósito. Así, la integración de la sombra se convierte en un paso fundamental para estar abiertos a recibir estas señales del universo, que refuerzan la fe en su misión y en el propósito que les ha sido destinado. Las sincronías pueden manifestarse de diversas maneras: encuentros fortuitos, coincidencias significativas o incluso sueños reveladores. Cada uno de estos eventos puede ser visto como un recordatorio de que los elegidos no están solos en su camino, que hay una fuerza mayor que les acompaña y les guía. Este entendimiento refuerza su conexión con el inconsciente colectivo, donde la sabiduría ancestral y la energía universal fluyen, brindando apoyo en momentos de duda o confusión. Los elegidos, al integrar su sombra, se abren a recibir estas sincronías, reconociendo que cada una de ellas es una oportunidad para crecer y avanzar en su camino espiritual. Este proceso de transformación no solo les permite descubrir su propósito divino, sino que también les capacita para actuar como agentes de cambio en el mundo. Al estar en sintonía con su propia verdad y al abrazar su humanidad en su totalidad, se convierten en catalizadores de luz en un mundo a menudo sumido en la oscuridad. Este viaje interior, donde la sombra se transforma en luz, es un reflejo del viaje del héroe, un arquetipo universal que resuena en cada cultura y cada historia. Los elegidos, al enfrentarse a sus miedos y desafíos, se embarcan en una travesía que les lleva a descubrir no solo su poder, sino también su conexión con la humanidad en su conjunto. Así, el viaje del héroe se convierte en un símbolo de esperanza y renovación, recordándonos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de enfrentar nuestras sombras y, al hacerlo, contribuir a un mundo más iluminado. En este contexto, la luz y la oscuridad se entrelazan, formando una danza que es esencial para el crecimiento espiritual. Los elegidos, al navegar por esta dualidad, encuentran en su fe la fuerza necesaria para superar las pruebas que se presentan en su camino. La luz se convierte en su guía, mientras que la oscuridad se transforma en un espacio de aprendizaje y transformación. Este equilibrio es fundamental para el desarrollo de su superpoder, un poder que emana de la comprensión de que ambos aspectos son necesarios para la plenitud. Así, la sombra no es un obstáculo, sino un puente hacia una mayor comprensión de uno mismo y del universo. Al aceptar su existencia, los elegidos se convierten en seres más completos, capaces de manifestar su verdadero propósito en el mundo. Y en este proceso de transformación, la fe se convierte en un faro que ilumina el camino, guiando a los elegidos hacia la realización de su misión divina. En cada paso de este viaje, la conexión con el inconsciente colectivo se fortalece, permitiendo que los elegidos accedan a la sabiduría ancestral que reside en el corazón de la humanidad. Este acceso, a su vez, les permite comprender que su lucha no es solo personal, sino parte de un tejido más amplio que une a todos los seres humanos en su búsqueda de significado y conexión. A medida que los elegidos avanzan en su camino de transformación, se vuelven cada vez más conscientes de las sincronías que surgen en su vida, interpretándolas como señales divinas que refuerzan su fe y les guían hacia su propósito.
Esta fe, alimentada por la integración de la sombra y la conexión con el inconsciente colectivo, se convierte en una fuente inagotable de fuerza y resiliencia. El camino de los elegidos es, en última instancia, un viaje hacia la luz, donde la aceptación de la sombra se convierte en el catalizador para la transformación espiritual. En este viaje, cada uno de ellos se convierte en un faro de esperanza, mostrando a otros que la verdadera fuerza reside en la autenticidad, en la capacidad de abrazar tanto la luz como la oscuridad. A medida que emergen de su proceso de transformación, los elegidos se encuentran en un nuevo estado de ser, donde su superpoder se manifiesta con claridad y propósito. Este poder no es solo para ellos, sino para el bien común, una expresión de amor y compasión que resuena en la vida de aquellos que les rodean. Al final de este viaje, la pregunta que surge es, ¿cómo los elegidos pueden seguir avanzando en su misión, y cómo pueden las sincronías continuar guiándolos en su camino? La respuesta reside en la apertura y la disposición a escuchar, a estar en sintonía con el universo y a confiar en que cada paso, cada desafío y cada victoria forma parte de un plan divino mayor. La vida, en su totalidad, se convierte en una serie de sincronías, mensajes que nos invitan a permanecer atentos y a seguir el camino que nos ha sido señalado. La vida de aquellos que se consideran elegidos a menudo está marcada por una serie de experiencias que parecen ir más allá de la mera coincidencia. En este contexto, las sincronías juegan un papel crucial, sirviendo como señales que guían y revelan un propósito más profundo en la existencia. Desde la perspectiva junguiana, estas sincronías no son meras casualidades, sino manifestaciones del inconsciente colectivo que se entrelazan con la vida individual, creando un tejido de significados que invita a la reflexión y a la introspección. La noción de sincronía, acuñada por Carl Jung, se refiere a la ocurrencia simultánea de eventos que, aunque no tienen una relación causal directa, poseen un significado significativo para la persona que los experimenta. Para los elegidos, estas sincronías pueden presentarse en momentos críticos de sus vidas, funcionando como un faro que ilumina su camino y les proporciona la certeza de que están en la dirección correcta. Cada encuentro fortuito, cada oportunidad inesperada, puede verse como una manifestación de la voluntad divina, una invitación a explorar más allá de lo evidente y a abrirse a las posibilidades que el universo ofrece. Los elegidos a menudo se encuentran en situaciones en las que los mensajes del cosmos parecen converger, revelando patrones que les ayudan a tomar decisiones cruciales. Un simple encuentro con una persona en un momento específico puede desencadenar una serie de eventos que transforman su vida. Estos momentos son interpretados como guías espirituales, recordatorios de que no están solos en su búsqueda. A través de estas experiencias, el inconsciente colectivo se hace presente, permitiendo que la sabiduría ancestral fluya hacia ellos y les ayude a entender su lugar en el gran esquema del universo. La importancia de las sincronías no radica únicamente en su naturaleza mística, sino en su capacidad para fortalecer la fe de los elegidos en su propósito. Cada señal se convierte en un recordatorio de que hay un plan divino en acción, lo que les permite avanzar con confianza a pesar de las incertidumbres que puedan enfrentar. Estas experiencias pueden ser vistas como momentos de gracia, cuando lo divino se manifiesta en lo cotidiano, recordando a los elegidos que su misión es parte de algo mucho más grande que ellos mismos. A medida que los elegidos comienzan a reconocer y honrar estas sincronías, su comprensión de la realidad se transforma. Comienzan a ver el mundo como un lugar interconectado, donde cada acción y cada decisión resuena en el tejido de la existencia. Esta percepción les permite alinearse más plenamente con su propósito divino, ya que pueden discernir con mayor claridad las señales que el universo les envía. Así, las sincronías se convierten en un medio de comunicación entre lo humano y lo divino, guiando a los elegidos hacia la realización de su superpoder. Es crucial recordar que la interpretación de estas experiencias no es un proceso lineal. A menudo, los elegidos deben navegar entre la confusión y la claridad, confrontando sus propias dudas y miedos. La integración de estas experiencias sincrónicas requiere un compromiso profundo con el autoconocimiento y la aceptación de la sombra personal. En este sentido, cada sincronicidad puede ser entendida como un llamado a la transformación, un impulso para mirar hacia adentro y descubrir las verdades ocultas que residen en el interior. Las historias de vida de los elegidos a menudo están repletas de momentos sincrónicos que los han llevado a una mayor comprensión de sí mismos y de su misión.
Estos relatos no solo son inspiradores, sino que también ofrecen un mapa para aquellos que buscan desentrañar su propio camino. Al compartir estas experiencias, los elegidos crean un espacio donde otros pueden reconocer sus propias sincronías, alentándolos a confiar en el proceso y en la guía divina que los acompaña. Es en este contexto que el viaje del héroe se convierte en una metáfora poderosa. Como en las narrativas clásicas, los elegidos deben enfrentar desafíos y pruebas que ponen a prueba su fe y su determinación. Cada sincronicidad puede ser vista como un hito en este viaje, un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una luz al final del túnel. Al atravesar estos momentos de crisis, los elegidos descubren su verdadero poder y propósito, transformando sus experiencias en herramientas para el crecimiento espiritual. El viaje del héroe, por tanto, no es solo un relato de superación personal, sino un espejo que refleja el proceso de crecimiento colectivo. A medida que los elegidos enfrentan sus propios desafíos, también están contribuyendo al despertar de la conciencia colectiva. Su capacidad para reconocer y actuar sobre las sincronías no solo les beneficia a ellos, sino que también resuena en la vida de otros, creando una onda expansiva de transformación que se extiende más allá de su propia existencia. En este sentido, la relación entre las sincronías y el viaje del héroe es una danza delicada entre lo individual y lo colectivo. Los elegidos, al abrazar su camino, se convierten en faros de luz para aquellos que buscan su propia verdad. Cada sincronicidad se convierte en un hilo que teje la historia de su vida, mientras que el viaje del héroe proporciona el marco en el que estas experiencias pueden ser comprendidas y valoradas. Así como los héroes de las historias épicas enfrentan dragones y superan obstáculos, los elegidos deben aprender a navegar por las dificultades y las pruebas que se presentan en su camino. A menudo, estas experiencias les enseñan lecciones valiosas sobre la confianza, la perseverancia y la vulnerabilidad. Al enfrentar sus miedos y abrazar sus sombras, los elegidos emergen más fuertes y más sabios, listos para cumplir con su misión divina. Es en este proceso de transformación que la fe juega un papel fundamental. A medida que los elegidos aprenden a confiar en las sincronías y a interpretar los mensajes del universo, su conexión con lo divino se profundiza. La fe se convierte en un ancla, proporcionando estabilidad en medio de la tormenta y recordando a los elegidos que, aunque el camino pueda ser incierto, siempre hay una razón para seguir adelante. En conclusión, la exploración de las sincronías en la vida de los elegidos revela un rico tapiz de significados que se entrelazan con su viaje personal. Cada sincronicidad es una invitación a reflexionar, a crecer y a transformarse. Al reconocer y honrar estos momentos, los elegidos se alinean más plenamente con su propósito, abrazando su superpoder y convirtiéndose en agentes de cambio en el mundo. En este contexto, el viaje del héroe se convierte en un camino compartido, uniendo a todos aquellos que buscan la verdad y la luz en su propia existencia. Así, los elegidos se preparan para enfrentar las pruebas de la vida con valentía y determinación, listos para emerger como faros de esperanza y transformación en un mundo que necesita su luz. El viaje del héroe es una narrativa universal que trasciende culturas y épocas, resonando en lo más profundo de la psique humana. Este concepto, que se manifiesta en mitologías, literaturas y tradiciones espirituales, ofrece un marco poderoso para comprender la experiencia de aquellos que han sido elegidos. En este contexto, los elegidos son individuos que, desde un lugar de conexión con lo divino, emprenden un camino de transformación y autodescubrimiento. Su travesía no es solo una búsqueda personal, sino una misión que los conecta con un propósito mayor, en la que cada desafío se convierte en una oportunidad de crecimiento. La etapa inicial del viaje del héroe suele ser la llamada a la aventura. Este momento crucial es un despertar, una revelación que invita a los elegidos a dejar atrás la vida ordinaria y adentrarse en lo desconocido. La vida, en su esencia, se presenta como un laberinto de símbolos y arquetipos, donde cada elección puede ser vista como un paso hacia la realización de su destino. En este sentido, el inconsciente colectivo juega un papel fundamental. A través de él, los elegidos acceden a la sabiduría ancestral, a los sueños compartidos de la humanidad y encuentran la energía universal que les impulsa hacia adelante. El camino del héroe está lleno de pruebas y tribulaciones, sin embargo, estas experiencias no son meramente obstáculos, sino catalizadores para la transformación espiritual.
Cada desafío que enfrentan los elegidos les permite confrontar su propia sombra, esas partes ocultas y a menudo temidas de su ser que requieren integración y comprensión. En este proceso, se revela una verdad esencial: el poder no se manifiesta en la ausencia de debilidades, sino en la capacidad de convertirlas en fortalezas. Al integrar su sombra, los elegidos se empoderan, descubriendo una resiliencia que les permite afrontar cualquier adversidad con una nueva perspectiva. Las pruebas del camino son diversas y, en ocasiones, desgarradoras. Sin embargo, es precisamente en este contexto donde se encuentra la esencia del viaje del héroe, la capacidad de renacer. La muerte simbólica de viejas creencias y patrones es una etapa necesaria para la renovación. Es aquí donde se manifiestan los superpoderes que los elegidos buscan. Estos poderes no son habilidades sobrenaturales, sino la sabiduría y la comprensión que emergen de la experiencia vivida. Es a través del sufrimiento y la lucha que los elegidos descubren la compasión, la empatía y la capacidad de amar incondicionalmente. A medida que los elegidos avanzan en su viaje, se encuentran con figuras arquetípicas que actúan como mentores, aliados o incluso antagonistas. Estos encuentros son simbólicos y reflejan la lucha interna que cada individuo enfrenta. La figura del mentor, por ejemplo, representa la sabiduría y la guía que se necesita para navegar en los momentos de incertidumbre. Estos encuentros pueden ser tanto físicos como espirituales, manifestándose en sueños, visiones o en la forma de personas que cruzan sus caminos en el momento justo. Cada interacción está cargada de significado y contribuye a la evolución del elegido. Un aspecto esencial del viaje del héroe es la transformación final, que a menudo se simboliza mediante la obtención del elixir, un conocimiento o una habilidad que tiene el potencial de beneficiar a la comunidad. Esta etapa resuena profundamente con la idea de que el verdadero poder no es solo para el beneficio personal, sino para el servicio a otros. Los elegidos, al regresar a su mundo, traen consigo no solo sus experiencias, sino también la responsabilidad de compartir su luz. Esta luz, que antes fue descubierta a través de la lucha y la transformación, ahora se convierte en un faro de esperanza para quienes aún están perdidos en la oscuridad. Es en esta fase del viaje donde se manifiesta el mensaje divino que ha guiado a los elegidos a lo largo de su travesía. Cada sincronía y cada desafío se entrelazan, creando un patrón que revela la conexión entre lo humano y lo divino. Estos momentos son interpretados como señales, recordatorios de que hay un propósito más grande en juego. Así, los elegidos son llamados a actuar, a utilizar su nueva sabiduría y poder para ayudar a otros en su propio viaje. El viaje del héroe, con todas sus complejidades, se convierte en una metáfora clara de la experiencia cristiana. La fe, el sufrimiento y la redención son elementos intrínsecos que se entrelazan en la narrativa del héroe. Esta conexión se hace aún más evidente al considerar que, en muchas tradiciones, el héroe debe descender a un inframundo simbólico, enfrentando sus miedos más profundos antes de poder ascender a un estado de iluminación. Este proceso refleja la crucifixión y la resurrección, el ciclo de muerte y renacimiento que es central en la narrativa cristiana. Al culminar este viaje, los elegidos no solo emergen fortalecidos, sino que también llevan consigo una luz que puede inspirar a otros a seguir su propio camino. En este sentido, el viaje del héroe no es un fin, sino un inicio. Cada elegido se convierte en un faro, una guía que puede ayudar a otros a encontrar su propio poder y propósito. En la búsqueda de la luz, es inevitable que los elegidos enfrenten momentos de oscuridad. Esta dualidad de luz y sombra es una constante en la condición humana. La capacidad de navegar en tiempos de crisis se convierte en una prueba de fe y fortaleza. En estos momentos, la luz que los elegidos han cultivado se convierte en su mayor recurso, permitiéndoles emerger con un poder renovado. En este contexto, la fe no solo es un refugio, sino una herramienta activa que les permite transformar la adversidad en oportunidad. Así, el viaje del héroe resuena profundamente con la experiencia espiritual cristiana, donde la lucha y el sufrimiento son vistos como parte integral del camino hacia la redención. En este sentido, los elegidos son llamados a recordar que su viaje no es solo personal, sino colectivo, y que cada paso que dan tiene el potencial de influir en el tejido de la humanidad. La luz y la oscuridad, en su danza eterna, se convierten en maestros que guían a los elegidos hacia su verdadero propósito.
La conexión con el inconsciente colectivo, la integración de la sombra y el viaje del héroe se entrelazan en una narrativa que invita a la reflexión. Cada uno de estos elementos es esencial para comprender el crecimiento espiritual y el desarrollo del poder que reside en cada ser humano. La invitación a los elegidos es clara: prepárense, pues la manifestación de su verdadero ser está en juego. Solo a través de la comprensión de su viaje, de la integración de sus experiencias y de la conexión con lo divino podrán verdaderamente desatar el poder que les ha sido otorgado. En esta travesía, el llamado es a mantener la fe en el propósito de Dios, a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encontrará su camino. La historia de los elegidos es, en última instancia, una historia de esperanza, de renacimiento y de amor incondicional. Y así, mientras se preparan para recibir su superpoder, que cada uno recuerde que el viaje apenas comienza y que la luz, aunque a veces tenue, siempre guiará su camino hacia la plenitud. En la vasta y compleja narrativa del ser humano, la dualidad de la luz y la oscuridad se erige como un tema fundamental, especialmente en el contexto del cristianismo. Esta dualidad no es meramente simbólica, sino que refleja la experiencia interna de cada individuo, una lucha constante entre el bien y el mal, la esperanza y la desesperación. Para los elegidos, este conflicto se manifiesta en la búsqueda de un propósito más elevado, en la anhelante búsqueda de un sentido que trascienda lo cotidiano. La luz, en este contexto, representa la verdad, la fe, la claridad y la conexión con lo divino. Es el faro que guía a los elegidos en sus momentos de duda y desesperación. La oscuridad, por otro lado, simboliza la confusión, el miedo, la tentación y, en ocasiones, la desesperanza. Sin embargo, es importante reconocer que ambas fuerzas son intrínsecas a la experiencia humana y, en su interacción, ofrecen un camino hacia el crecimiento espiritual. Los elegidos, aquellos que se sienten llamados a un propósito superior, deben aprender a navegar entre estas fuerzas opuestas. En tiempos de crisis, cuando la oscuridad parece prevalecer, es su fe la que se convierte en la brújula que les orienta a través de la tormenta. Esta fe no es un mero acto de conformidad, sino una elección consciente de abrazar la luz incluso cuando la sombra se cierne sobre ellos. Es en esos momentos de dificultad que la verdadera esencia de su poder comienza a emerger. La historia de los grandes líderes espirituales y figuras religiosas a menudo está marcada por periodos de lucha y sufrimiento. Cristo mismo, en su camino hacia la crucifixión, representa el acto supremo de entrega y sacrificio. Su experiencia en el Getsemaní, donde se enfrentó a la oscuridad de su destino, nos enseña que la luz no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de enfrentarlo y trascenderlo. Para los elegidos, este es un recordatorio de que el sufrimiento puede ser transformador. Al enfrentarse a sus propias sombras, pueden descubrir una fuerza interna que les permite no solo sobrevivir, sino también florecer. La relación entre la luz y la oscuridad también se manifiesta en la integración de la sombra, un concepto fundamental en la psicología analítica. La sombra, que representa aquellas partes de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir, puede ser una fuente poderosa de conocimiento y transformación. Al reconocer y aceptar nuestra sombra, los elegidos pueden descubrir aspectos de su ser que les fortalecen y les permiten manifestar su propósito. Es un acto de valentía, ya que implica enfrentarse a las partes más oscuras de uno mismo, pero es, sin duda, un paso esencial en el camino hacia la realización personal y espiritual. Las pruebas y tribulaciones que enfrentan los elegidos no son solo obstáculos, sino oportunidades para el crecimiento. En cada desafío, se presenta la posibilidad de encontrar una luz renovada que ilumine su camino. Esta dinámica de luz y oscuridad se convierte en un ciclo continuo, donde cada experiencia dolorosa puede conducir a una mayor comprensión y conexión con lo divino. La fe actúa como el hilo conductor que une estas experiencias, permitiendo que los elegidos reconozcan la mano de lo sagrado en cada situación. En el contexto del cristianismo, la dualidad de la luz y la oscuridad también se refleja en el simbolismo de la cruz. Este símbolo no solo representa el sufrimiento, sino también la esperanza y la redención. Los elegidos, al abrazar su propia cruz, pueden encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. La cruz se convierte en un recordatorio de que la luz puede surgir de la oscuridad, que la resurrección es posible después de la muerte simbólica que todos enfrentamos en nuestras vidas.
La experiencia de navegar entre la luz y la oscuridad también está marcada por las sincronías y los momentos significativos que surgen en la vida de los elegidos. A menudo, en los momentos de mayor confusión o desesperación, aparecen señales que parecen guiarlos hacia su camino. Estas experiencias, que a menudo se consideran coincidencias, son en realidad manifestaciones de un orden más profundo que trasciende la comprensión racional. Para los elegidos, aprender a interpretar estas señales como mensajes divinos les permite fortalecer su fe y confianza en el propósito que se les ha otorgado. La luz y la oscuridad también encuentran su expresión en la comunidad. Las relaciones humanas son un reflejo de esta dualidad, donde los momentos de conexión y amor pueden coexistir con el conflicto y la incomprensión. Los elegidos, al estar en contacto con otros que comparten su visión, pueden experimentar una mayor claridad y apoyo en su camino. Sin embargo, también deben estar dispuestos a enfrentar las sombras que surgen en estas interacciones, reconociendo que el crecimiento espiritual a menudo implica confrontar las diferencias y aprender a amar incluso en la adversidad. A medida que los elegidos avanzan en su jornada, es fundamental que mantengan una conciencia constante de esta dualidad. La luz no siempre será evidente, y la oscuridad puede parecer abrumadora en ciertos momentos. Sin embargo, es en estas sombras donde la esencia de su poder puede ser descubierta. La integración de la luz y la oscuridad no solo permite una experiencia más completa de la vida, sino que también fortalece su conexión con lo divino. La dualidad nos enseña que el crecimiento espiritual no es un camino lineal, sino un viaje cíclico, donde la perseverancia y la fe se convierten en las herramientas esenciales para navegar en tiempos de crisis. La aceptación de que tanto la luz como la oscuridad son parte integral de la experiencia humana permite a los elegidos desarrollar una mayor resiliencia. Este entendimiento les brinda el poder no solo de sobrevivir, sino de transformar su realidad y, en última instancia, de cumplir con su misión divina. La luz y la oscuridad, lejos de ser fuerzas opuestas que deben ser combatidas, son compañeras en el viaje hacia la realización del ser. Los elegidos, al aprender a danzar entre estas fuerzas, pueden encontrar un significado profundo en cada experiencia, permitiendo que su fe se convierta en el faro que les guíe. En este proceso, descubren que su verdadero poder no radica solo en su capacidad para iluminar el camino de otros, sino en su habilidad para abrazar la totalidad de su humanidad, con todas sus luces y sombras. Así, emergen no solo como portadores de luz, sino como seres completos, listos para cumplir con el llamado que les ha sido otorgado.